¿Has visto esos memes de expectativa y de realidad? Quizás no nada más los has visto, quizás te ha tocado ser víctima de uno de ellos. Nosotros en los 15 años de Prisi mandamos a pedir una expectativa hasta allá, hasta ¿de dónde venía? ¿El vestido de 15 años de dónde? De Indonesia, ¿no? ¿De dónde? Bueno, de por allá, de algún lugar de Asia. Y dijimos, este le va a quedar perfecto. Cuando llegó, según nosotros mandamos las medidas y todo, y el vestido le quedaba una manga por un lado y el talle por otro lado. Tuvieron que hacerle algunas correcciones ahí para dejarlo a su talla. O sea que una cosa era la foto, la expectativa, y otra fue la realidad. Yo creo que nos ha pasado cuando hemos comprado algún producto por internet y se ve muy bonito en la imagen original, y ya cuando lo tenemos como que ya no está tan bonito. ¿Te ha pasado quizás que le dices al albañil, lo contraté porque mire, quiero que me haga un diseño de una palapa así, 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 le enseñas el dibujo, le enseñas la foto, y después de 2 semanas dice el albañil, aquí está, ya la terminé, y la ves y dices, no se parece en nada a lo que yo le pedí, no me gustó. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo hoy día con la iglesia. Jesús dejó muy clara cuál era su expectativa, y también dejó muy claro un ejemplo de cómo debía funcionar la iglesia al inicio, y lo tenemos aquí en la palabra. Y otra es la realidad de la iglesia actual. Ahí les van unos ejemplos. A ver, ahí pónmelos en la pantalla. Ahí están 2 columnas. Una dice iglesia primitiva, que era la iglesia original, y la otra columna dice la iglesia de hoy, la iglesia actual. Y luego tenemos nada más por mencionar 4 ejemplos. Primer ejemplo, la frecuencia de las reuniones. La iglesia primitiva dice allí que se reunía todos los días en el templo y por las casas. Allí estaban ellos contentos todos los días. La iglesia actual, de vez en cuando, y si por ahí se le ocurre al pastor hacer una semana de puras reuniones, le decimos, pastor, usted está loco, nos está explotando, nos cansamos, ¿cómo es que vamos a estarnos reuniendo todos los días? No sea exagerado. La iglesia primitiva hacía del evangelismo, dice allí, su estilo de vida. Era algo natural. Compartir su fe era algo natural para ellos. ¿Qué hicimos del evangelismo la iglesia de hoy día? ¿Qué dice allí? La limitamos a una campaña. Las iglesias se la pasan todo el año reuniéndose ellas, 30, 40 ahí, todos los santos domingos, y una semana dedican, un fin de semana, fíjate, en una semana dedican solo el fin de semana para tener una campaña de evangelismo. Recuerdo haber estado en una iglesia que me invitó a una campaña de evangelismo porque el domingo iban a celebrar su aniversario. Los que vienen de tradición bautista de hace años saben de qué les hablo. Las iglesias, cuando cumplen su aniversario, dedican el viernes y el sábado y el domingo para cultos evangelísticos, y en la noche es la comida para celebrar el aniversario. Y me acuerdo que me hablaron y me dijeron, ¿puedes venir y predicar? Vamos a tener nuestra campaña de evangelismo anual. Yo les dije, claro que sí. Llegué el viernes a la iglesia y había como 8 personas nada más, y las 8 personas yo las conocía porque ya había estado en esa iglesia otras veces. Le dije al pastor, oye, ¿verdad que no hay nadie nuevo? Me dijo, no hay invitados, no hay visitas. Le digo, ¿cómo entonces estás invitándome a una campaña de evangelismo y no hay nadie para evangelizar? Pues ya se imaginarán, ¿verdad? El sermón que yo llevaba lo tuve que cambiar para darle una trapeada a la iglesia,
por arriba, por abajo, y por esa razón nunca más me han vuelto a invitar a sus campañas de evangelistas. Bueno, tercero, otro ejemplo, el discipulado en la iglesia primitiva era una transferencia de vida, era relacional. El énfasis estaba en hacerse amigo de las personas y compartir la vida con ellos, y en ese compartir la vida es que ibas enseñando principios bíblicos. La iglesia actual convirtió el discipulado, dice allí, ¿en qué? En un libro. Te paso, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Cada vez que vayas acabando te doy un diploma, y lo único que quiero es llenarte la cabeza de conocimientos, pero la vida no la compartimos juntos. Es mejor tomar a un discípulo y decirle: te voy a dar la lección de la oración, y en vez de arrimarle un libro como con 20 o 30 preguntas, es mejor que le digas: mírame, así es como se ora, y doblas ahí tus rodillas y lo dejas que Él te mire, te observe, te escuche, te vea cómo se ora. No quiere decir que vayan hoy a su casa regresando y agarren todos sus materiales y los tiren a la basura. No, denlos, está bien que la gente estudie y aprenda, pero no pierdas de vista que el enfoque del discipulado es que tú le transfieras vida a ese discípulo, más que conocimiento. Otro ejemplo, las misiones en la iglesia primitiva eran consideradas el eje central, el motor que hacía a la iglesia moverse. ¿Por qué? Porque ese fue el mandato de Jesús. Lo vimos en el primer sermón de esta serie acerca de la iglesia con la gran comisión. Hoy día las misiones se las hemos entregado a un comité. Decimos: ahorita el comité de misiones de la iglesia, Sonia y Keila y Rosy son los encargados de las misiones. Ustedes tres se van a encargar de planear, de hacer actividades, todo. Y entonces esos tres pobres ahí andan calendarizando, planeando, moviendo a la iglesia para que solo vayan 3 o 4, y eso no son misiones. Entonces se dan cuenta, podríamos decir, que esta columna es la expectativa. Esto es lo que espera Jesús, pero la columna de allá de la izquierda extrema es la realidad. ¿Se parecen la una a la otra? Mírenla bien. No se parecen. Pero la pregunta incómoda es: ¿cuál te gusta más? ¿Ya te acostumbraste tanto a aquella que prefieres continuar así? ¿O te gustaría darle reset, regresar a los orígenes y comenzar de nuevo, un nuevo comienzo para volver al ADN de la iglesia? Y estos son solo 4 ejemplos, así podríamos sacar muchísimos más. Pero fíjate bien lo que implica. ¿De verdad te reunirías todos los días? Nada más un cáliz, ahí va un cáliz, chéquenlo. Próxima semana, empezando desde hoy domingo, ya iniciaste aquí, culto de adoración, domingo por la mañana. Lunes, podemos decir que está libre de reunión general, pero tenemos el compromiso de la oración familiar en casa, ¿cierto o no? Martes, algunas dinamitas se reúnen en martes, como la de Claudia. Miércoles, reunión general de oración. Jueves, otras dinamitas se reúnen en ese día. Viernes, otras dinamitas, y esta semana, en viernes, ¿qué crees que hay? Hay reunión de mujeres presencial, la primera después de sabe Dios cuántos años. Ahora sí que años, La primera, en viernes.
Sábado hay infiltrados. Y domingo, otra vez la reunión general. Pero le agregas que en la tarde tenemos la de varones. Así que la próxima semana, empezando desde hoy, está llena, está cargadita. Se va a parecer un poquito a la iglesia primitiva, pero ¿cuántos irán a aguantar ese ritmo? No, pues yo ya fui el miércoles, ya no me pida que vaya a la de mujeres. Ya es mucho esfuerzo ir hasta allá, hasta su casa. No. Mucha gasolina, mucho gasto, mucha inversión de tiempo. Pastor, yo ya fui el domingo, no me pida que vayan los varones en la tarde. Es muy cansado para mí dobletear. Pero en el trabajo, si te piden dobletear, ¿qué haces? Ni siquiera te dan chance de protestar, tienes que hacerlo. No te dan manera de escoger. Entonces, regresar a los orígenes de la iglesia implica un esfuerzo muy fuerte. Vamos a Mateo 16 y allí está, digamos, la declaratoria inaugural de lo que habría de ser la iglesia. Quiero que tengan sus Biblias abiertas. Quiero que me ayudes, por favor. Allá afuera está haciendo mucho calor, gracias a Dios que hay aire acondicionado aquí, que estamos frescos. Pero yo entiendo que algunos trabajaron anoche, algunos no por trabajo, sino nada más por gusto, se desvelaron quizás anoche, y entre el clima, el calor, la gente, y si no pones atención, ¿qué crees que va a pasar? Van a empezar los cabezazos como en el fútbol, ¿sí? Vas a empezar como las gallinas a estar nomás queriendo enterrar el pico así, y como ya dije, vas a querer usar la cosa esta, pero de antifaz, ¿no? Ponértelo acá para echarte tu dormida. Entonces, por favor, cuídense los unos a los otros. Si ves que tu hermano de repente se avienta un cabezazo, dile ¡gol! Para que se despierte, ¿sí? Dale un pellizco, ayúdame a mantener despiertos a todos. Si por ahí tu hijo pequeño, que nos da gusto que esté aquí, pero que por causa del sol y por causa de la pandemia no tenemos todavía clases para ellos, de repente ellos se van a inquietar un poquito porque no están acostumbrados a estar en una reunión general con adultos, y menos soportar más de media hora al pastor que esté hablando. Entonces, trata de involucrarlos, ponle la Biblia, dile, mira, lee ahí, eso es lo que está diciendo el pastor, para que no se inquieten. Muy bien, ¿ya tienes Mateo? Si traen Biblia, compártela con el de junto también. Vamos a ir parte por parte. Dice aquí, verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Primer punto de esta declaratoria inaugural de la iglesia. ¿En dónde se lleva a cabo? El lugar que Jesús escoge para hacer esta declaratoria inaugural es un lugar que Él escoge a propósito, con toda la intención. Jesús pudo haber hecho esa declaratoria donde quizás era el lugar que correspondía para esa época. ¿Cuál hubieras pensado tú? Pues en Jerusalén, ¿no? En la gran capital, o en Belén, el lugar donde nació, o quizás en Nazaret, el lugar donde se crió. Pero Jesús a propósito se va a la región de Cesarea de Filipo. ¿Qué tenía esta región que no tenían las otras? Era un lugar que atraía a una concentración de habitantes de diferentes nacionalidades, de diferentes razas. Cesarea de Filipo sería como un Nueva York hoy día. Dicen que en Nueva York puedes encontrar habitantes de la gran mayoría de los países de este mundo. Encuentras colonias de mexicanos, puertorriqueños, salvadoreños, asiáticos, y entre asiáticos pues chinos, vietnamitas, japoneses,
Todas las nacionalidades parece que coinciden en la ciudad de Nueva York. Cesarea de Filipo era parecido. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Jesús escoge un lugar conocido como tierra de gentiles para hacer esta declaratoria de inauguración, de establecimiento y de fundación de la iglesia. ¿Para qué? Para que desde un principio quede claro en la mente de todos los discípulos que la iglesia sería una iglesia universal, una iglesia multiétnica, una iglesia abierta para todas las naciones. No pierdas de vista eso, porque después lo reafirma más adelante. Ya que los tiene a los discípulos ahí en Cesarea, les dice una pregunta. ¿Ya la viste? Ahí mismo en el verso 13. ¿Qué dice la pregunta? Ellos ya habían compartido ministerio con Jesús por más de un año. Ya habían ido a diferentes lugares, ya habían visto a Jesús hacer milagros, ya habían tenido contacto con la gente. Por lo tanto, los discípulos ya habían escuchado a las personas dar sus propias versiones de quién era este Jesús. Por eso, como la pregunta iba dirigida a lo que dicen las personas, ¿quiénes respondieron? En otra, bueno, aquí en esta versión también dice en el verso 14, ellos dijeron. Me estoy imaginando a Jesús, los 12 discípulos, y diciéndoles la pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y empiezan las manos. Yo maestro, yo te respondo, yo te digo. A ver, Juan, ¿qué has oído? Yo he oído que dicen que tú eres Juan el Bautista. Yo he oído que tú eres Elías. Por ahí responde otro. Quizás Tomás dijo, yo he escuchado que te relacionan con Jeremías. Y otro por ahí quizás mencionó a alguno de los otros profetas. Cuando Jesús preguntó a los discípulos qué decía la gente acerca de él, hubo muchas respuestas. Pero entonces en el siguiente versículo Jesús les revira la pregunta y dice, ok, eso es lo que dice la gente, pero no me interesa la respuesta de la gente. Les hago otra pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cuántas manos se levantaron? ¿Cuántas respuestas hubo? Al principio nada. Yo me imagino que la segunda pregunta los dejó desarmados, se quedaron volteando unos a otros, hubo un gran silencio hasta que el bendito Pedro abrió su bocota. Pero esta vez Pedro la abrió para bien. En esta ocasión fue tocado por el cielo y por fin dio una buena respuesta. De todos los exámenes que Jesús le puso a sus discípulos, este fue el único que aprobó Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Esta fue su respuesta. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió a Pedro, verso 17, Pedro, debes de estar muy, pero muy feliz de saber que esa respuesta no la diste por tu propia boca. Esto te fue revelado por mi Padre que está en los cielos. No lo dijiste por carne ni sangre, no fue por tu iniciativa. El Padre puso en ti esas palabras para que tú dijeras una gran verdad. Y a partir de esa declaración de Pedro en el verso 16 es que vamos a encontrar las lecciones de hoy para la iglesia. ¿A qué debemos volver?
hacia dónde debemos de apuntar. Quédate conmigo, versos 18 y 19, porque ahí hay 4 aspectos que Jesús va desglosando para definir la naturaleza de esta iglesia que apenas iba a nacer. No existía la iglesia en este punto. Jesús está hablando de algo que va a suceder después de que Él se vaya. Tomen nota de eso, ténganlo presente. Cuando está sucediendo este evento todavía no existía ninguna iglesia fundada por Jesús. ¿Qué es lo que hacía falta para que la iglesia pudiera iniciar? ¿Qué evento hacía falta que Jesús cumpliera? Hacía falta la crucifixión y hacía falta la resurrección. Eso todavía no ha pasado. Por lo tanto, Jesús está hablando de un organismo que Él va a fundar tan pronto como suceda el cumplimiento de la misión. Pero les va adelantando y les dice: mira Pedro, sobre esta declaración que acabas de hacer, fundaré mi iglesia. ¿Ya lo leíste? En el 18. Número 1, vamos a ver aquí la primera pantalla. Jesús establece quién es el fundamento de esa iglesia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es? ¿Quién es el fundamento de la iglesia que va a nacer próximamente? ¿Quién? Jesús mismo, porque la declaración de Pedro es: tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién se estaba refiriendo Pedro? Pues a Jesús. Jesús usa un juego de palabras en griego que nosotros no entendemos. El nombre de Pedro, el discípulo, en griego es Petros. ¿Sí? ¿Me explico en eso? Petros significa piedra pequeña, una piedrecita. Así que todos los que se llamen Pedro, o si conoces a alguien que se llama Pedro, eso significa su nombre, piedra pequeña. En griego, Pedro es igual a Petros. Pero Jesús le dice a Pedro: mira, Petros, sobre la Petra que acabas de decir, y Petra no es el nombre de la mujer, Petra significa piedra angular. ¿Sí saben qué es una piedra angular, no? En toda construcción, la piedra angular es la primera piedra sobre la cual se va a fundar el resto de la construcción. Es la que va a sostener, la que le va a dar origen a toda la estructura. Sobre de ella es que se va a levantar el resto de la construcción. Si yo no me expliqué, al final vas con Juan y que te explique, porque él es albañil, él sabe de construcción y sabe que es una piedra angular, conocida también como la piedra del fundamento, la piedra de fundación. Entonces Jesús, que tenía sentido del humor, que era hábil para comunicar las enseñanzas y muy creativo, le dice a Pedro: Petros, la Petra que acabas de decir, esa es la piedra angular sobre la cual voy a construir mi iglesia. ¿Vamos bien? Pregunta: ¿quién es la Petra? ¿Quién es la Petra? Otra vez la respuesta es Jesús. Porque Jesús es la piedra angular. Él es la piedra de fundación sobre la cual se edifica la iglesia. ¿Estamos claros con esto? Sobre tu declaración, Pedro, lo que tú acabas de decir, esa será la piedra angular, esa será la Petra sobre la cual la iglesia
va a ser edificada. Número 2, en ese mismo versículo, Jesús asegura a sus discípulos que esta iglesia contaría con su participación activa. Jesús le dice a los discípulos: no nada más yo voy a ser el fundamento de la iglesia, también yo me voy a encargar de ser el perito arquitecto. Ahí dice arquitecto. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús dice sobre esta declaración que habla acerca de mí mismo: yo, Jesús, edificaré mi iglesia. No le da esa responsabilidad a nadie más. Él es tanto el fundamento como el arquitecto que la va levantando, que la va construyendo, y no se refiere a un edificio. Aunque usando la analogía de un edificio, en otro pasaje, Pedro dice: ustedes son las piedras vivas con las cuales Cristo está edificando su iglesia. Tú y yo somos esas piedras vivas. ¿A qué se refiere esto de que Jesús va a participar en la edificación de su iglesia? Quiere decir que Él va a hacer las funciones que hace un arquitecto también. Una cosa son los constructores y otra es el arquitecto. Y los constructores podrán saber mucho, pero hay jerarquías, hay niveles, y los constructores se tienen que cuadrar ante las órdenes del arquitecto. El arquitecto es el que hace los cálculos, el arquitecto es el que hace el diseño, el arquitecto es el que dice la forma, las dimensiones. Él hace todo el dibujo y simplemente le da los planos y dirige la construcción de la obra. Por cierto, oren para que la iglesia física que sí necesitamos construir, necesitamos un perito arquitecto, alguien que se aviente y que diga: pastor, cuente conmigo, yo sé cómo hacer eso, y los puedo ir guiando. Y ya los demás la hacemos de constructores. ¿Sí? Ese es un paréntesis. ¿Qué más hace Jesús? No solo dice que Él es el fundamento, no solo asegura su participación diciendo que es el arquitecto, sino que también le muestra a los discípulos en el mismo versículo 18 la naturaleza de esta iglesia, cómo es que debía de actuar. Dice el pasaje: y las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Qué está diciendo Jesús acerca de la iglesia aquí? Número 3, está diciendo que esta iglesia, por tener el fundamento en Él y por dejar que sea Él el que la levante y la edifique, va a ser una iglesia, ¿qué dice ahí? Dilo fuerte: victoriosa. ¿Victoriosa de qué? ¿A quién va a derrotar? Nuestro enemigo natural como iglesia resulta ser Satanás. Y el botín más preciado que Satanás retiene son las almas que van camino al infierno. ¿Sí o no? No necesitamos ser una iglesia victoriosa sobre las cosas del mundo y decir: mi iglesia es victoriosa porque es la iglesia a la cual asiste toda la clase política de mi ciudad. Nosotros nos codeamos con el jet set de Piedras Negras. Aquí vienen pura gente de clase alta, los más ricos, los más multimillonarios. No se refiere a esa clase de victoria. Se refiere a la victoria de poder arrebatar de las garras del infierno a aquellos que Satanás tiene en este momento esclavizados. Pero antes de que nos entre algo de miedo, porque ay no, el infierno,
las puertas del Hades no podrán mantenerse en pie. ¿Ante quién? ¿Sí tienes la Biblia abierta todavía? ¿Sí? ¿Y entonces por qué no me respondes? Ya no quiero estar oyendo a mi esposa, toda la semana la oigo. Por favor, que alguien más hable, que alguien más dé las respuestas. ¿Ante quién va a no poder prevalecer? Ante la iglesia. Todavía no nace y Jesús ya le puso el sello de que esta iglesia va a ser victoriosa, porque tiene el fundamento correcto y se deja edificar bajo las órdenes del arquitecto correcto. Aprovechando que vinimos de fútbol algunos, y yo sé que aquí las mujeres a lo mejor van a estar, luego me lo explicas por favor, le dices a tu marido, pero mira, ahí te va. Yo imagino a la iglesia como el Ben Hacker de la América. ¿Alguien vio ese equipo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? Además de Joel. ¿Qué año fue el Joel? 90 y tantos por ahí, ¿no? Un equipo que metía goles y goles y goles y siempre estaba en la ofensiva. Ya iban ganando 3-0 y todavía metían 5, 6. Me imagino a la iglesia como el Tampico de los 80s. Nadie quería ir a esa cancha de fútbol porque hacía un calor terrible y ese equipo salía como locos, como salvajes a comerse al equipo visitante. Si tú pones en Google Tampico, Jaima Brava, te vas a encontrar que hubo una temporada donde ganaron 10-2, 9-1, 8-1, marcadores que hoy ya no se ven. Pero ese equipo salía totalmente volcado a la ofensiva. Yo no me imagino a la iglesia como los Tigres del Tuca Ferretti. ¿Sí? Gracias a Dios no vino ni Chiro. ¿Quiénes más son los Tigres aquí? Y Roberto. ¿Bien? Bueno, Marcos, pero Marcos no es fanático, no está aferrado. ¿Sí? Pero esos Tigres, aunque ganaron, a los ojos de los que nos gusta el fútbol, era un equipo aburrido. Te daba bostezo ver a los Tigres jugar, todos tirados atrás, y ahí en un contragolpe, en una jugada aislada, metían un gol, y al meter el gol e ir ganando 1-0, otra vez todos para atrás. La imagen que Jesús me presenta de la iglesia es de un equipo volcado sobre la portería del rival, de tal manera que el rival, como dicen en el argot futbolero, ya no siente lo duro, sino lo tupido. Ya el portero está así. Así me imagino yo al diablo. Ya párenle, ya basta, ya llévenselos. Sacando la bandera, me rindo. Pero nosotros se nos ha olvidado leer estos pasajes, se nos ha olvidado cuál es la naturaleza de la iglesia y le hemos dado demasiado crédito al diablo y pensamos que el diablo es la selección de Alemania y entonces mejor nosotros nos echamos para atrás y el diablo, ay ya diablo, ya. Eso es lo que usted lee y lo que usted ve aquí. ¿Verdad que no? Que no soy el único. Yo veo a la iglesia saliendo a ofender al diablo, haciendo que el diablo se acorrale, haciendo que el diablo ya no resista la potencia con la cual la iglesia avanza. ¿Para qué? Para arrebatarle las almas que él está reteniendo, y que si las sigue reteniendo, ¿qué va a pasar? Se van a ir al infierno con él. Pero ahí es donde la iglesia interviene y dice: no, mi tío no se va a ir contigo al infierno, vente tío.
Mi esposo no se va a ir al infierno contigo, vente, mi amor. Mi hijo no se va a ir al infierno contigo, porque yo voy a ofender las puertas del infierno hasta sacarlo de allí, hasta rescatarlo de allí. ¿En el nombre de quién? En el nombre de la Petra, de la roca, del fundamento. Amén. Uy, ese amén. Uy. Amén. Sí, sí, mejoró. 4. Ok. Antes de irnos al 4, la iglesia es una iglesia llamada a forzar puertas. A forzar puertas. ¿Las puertas de quién? De la muerte, del infierno. ¿Sí? 4. En el verso 19 Jesús le dice a la iglesia, representada ya desde ese momento por Pedro, le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será dado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa esto? Te estoy dando el poder para que forces puertas, las del infierno, y te estoy dando la autoridad para que tomes las llaves y abras las puertas. ¿Las puertas de qué? Y aquí ya no es del infierno, aquí ya son las puertas de la iglesia. ¿Para qué vas a abrir las puertas de la iglesia? ¿Para qué le ha dado Dios, Jesús, a Pedro esas llaves? ¿Para qué? ¿Para el convivio del Día del Padre? Para que al estar abiertas, la gente que estamos arrebatando del infierno pueda entrar a la iglesia que representa la salvación y que representa el reino de los cielos. A eso está llamada la iglesia, no hay otro llamado. Pero antes de irse, sí, no se vaya, sí, tómese la foto. Pobrecitas las hermanas que hicieron su esfuerzo por hacernos sentir a los varones, hasta nos hicieron aquí nuestra corbatita, y se los agradecemos. Pero nos va a gustar más que quizás el próximo año, en un Día del Padre, podamos ver a tu papá inconverso aquí. ¿No te gustaría más eso? Ponerle la corbata a él. ¿Sí o no? ¿No te gustaría ver a tu hermano, que quizás es un papá, celebrando al verdadero Padre Celestial? De eso se trata, y por eso no hay que perder de vista, porque si nos desenfocamos, nos vamos a la columna de la izquierda, convirtiendo a la iglesia actual en un remedo de la iglesia original. Y entonces Jesús va a abrir su laptop, se va a meter a los memes y va a decir: la expectativa de la iglesia es esta, y va a ver a Dunamis y va a decir: pero esta es la realidad. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando no recibes lo que estás esperando? Te desanimas, te decepcionas, te frustras. Entonces no hagamos que el Señor tenga sensaciones de decepción. Número 4, la iglesia está llamada a ser una iglesia incluyente. Déjenme le pongo la explicación a esto, porque esta palabra se ha puesto de moda, de que debemos de ser inclusivos, que debemos ser incluyentes. El arco iris, ¿sí? Estoy diciéndolo ¿cómo se dice? Con pistas, porque si no me cortan el video. Incluyente significa hoy arco iris y amor es amor. ¿Sí has oído eso, no? Bueno, incluyente aquí no significa eso. Incluyente significa que la iglesia le va a abrir las puertas a gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación.
No va a ser una iglesia exclusiva para los puros judíos, porque acuérdense que los judíos eran bien cabezones. Bueno, hasta el día de hoy diría que son cabezones porque siguen orando en el muro de los lamentos. ¿Sabes para qué oran? Para que venga el Mesías. Esa es la oración de los judíos en el muro de los lamentos. Porque para ellos el Jesús de la Biblia, ese no es el Mesías. Bueno, los judíos eran tan cabezones que Jesús tenía que decírselos una y otra vez: la iglesia que voy a fundar va a ser una iglesia incluyente, no excluyente. Va a ser una iglesia abierta a las naciones, no exclusiva del pueblo de Israel. Si aquí terminara el sermón, gloria a Dios, porque hay mucha enseñanza. Pero ¿qué crees? Tiene una conclusión. Y la conclusión es la que nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. Dice el verso 21: desde entonces, o sea, desde que pasó esto de la declaratoria inaugural de la iglesia, comenzó Jesús a decirle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Noten lo que dice ahí la palabra. Después de este evento de la declaratoria de la iglesia, Jesús empieza a recordarles y a decirle a los discípulos: va a llegar un día en el cual voy a padecer mucho, a sufrir por causa de los escribas, de los sacerdotes. Es necesario que muera, pero que resucite al tercer día. ¿Por qué Jesús empezó a decir eso? Porque la iglesia que él tenía visualizada, la iglesia que él presentó como su expectativa a futuro, no podría nacer si primero él no moría y resucitaba. Tenía que hacer primero él su obra, la obra del sacrificio, para que la iglesia pudiera nacer. Esa era la parte que le correspondía hacer a Jesús. Y Jesús se los empieza a advertir. Otro examen para los discípulos. Otra vez el primero en contestar, nuestro querido Pedro. Pero esta vez Pedrito metió las patas completas. Después de que Pedro escuchó a Jesús una y otra vez que iban a tal lugar y les decía: acuérdense que tengo que padecer. Luego iban a otro lugar y decía: muy pronto voy a morir. Y luego en otro lugar, en otro momento les decía: pero resucitaré al tercer día. Y pasaron semanas donde Jesús estaba, hasta que Pedro dijo: ay Señor, ya, ven. Aquí tú y yo solitos. Déjame decirte algo. Mira, Pedro comienza a reconvenirle a Jesús. Es decir, le empieza a llamar la atención. La oveja al pastor, el discipulador al discípulo, la criatura al creador, el hijo al padre. Mira, Señor, no andes diciendo esas cosas. Nos incomoda a nosotros oírte que dices que vas a morir. Bríncate esa parte. Háblanos mejor del reino, de cuando lo establezcas y tú seas el gobernante principal y nosotros tus segundos de a bordo. Yo a tu derecha y Juan a tu izquierda. Me apunto desde ahorita, si te sirve, Señor, como funcionario de lo que tú quieras. Ministro de seguridad. El título que tú quieras dar. En otras palabras, lo que Pedro le está diciendo a Jesús es: bríncate la parte del sacrificio. Eso no nos gusta, no es un sermón bienvenido para nosotros.
No permitas ni siquiera que pase por tu mente, Señor, ten compasión de ti. Que en ninguna manera esto que acabas de decirnos te acontezca. Por nada del mundo que te mueras, que sufras, que padezcas y que tengas que resucitar hasta el tercer día. La verdad es que Pedro estaba totalmente reprobado, no tenía noción absoluta de la materia del sacrificio. Él estaba pensando en otro rollo. Por lo tanto, cuando Jesús oye eso de Pedro, ¿ya vieron la respuesta? Pedro ni siquiera se da cuenta que si Jesús le hubiese hecho caso a lo que le está aconsejando, ni Pedro, ni los discípulos, ni las siguientes generaciones, ni tú ni yo, podríamos alcanzar la salvación. La iglesia nunca hubiera existido si Jesús termina haciéndole caso a Pedro. Por eso es que Jesús le dice tan fuerte a Pedro: apártate de mí, Satanás, apártate de mí. Jesús está viendo en las palabras de Pedro al mismo diablo tratando de meter allí un tirabuzón para que Jesús se retracte y no vaya a la cruz. ¿Cómo puedes pasar de unas semanas antes del cielo, que Pedro estaba hasta acá, ¿no? Era el alumno con la estrellita en la frente y quizás le presumía a los otros 11, yo sí contesté bien. Pero a las semanas siguientes la estrellita le fue quitada y le han de haber puesto orejas de burro. ¿Sí? Ay, Pedro. Pero antes de reírnos de Pedro y sus orejas de burro, date cuenta que la misma reconveniencia de Pedro es la que nosotros le decimos al Señor Jesús hoy día. Ay, Señor, no hables de sacrificio, no nos hables de padecer. Queremos un edificio cómodo, rico, con clima, porque hace mucho calor. Nuestra oración antes de venir el domingo por la mañana es: Dios, hoy voy a ir a la iglesia, que por favor el pastor no se tarde más de las 12, porque tengo otras cosas que hacer y me quita tiempo. No nos gusta esa materia, no nos gusta obtener las cosas en base al esfuerzo, al sacrificio. La iglesia de hoy se volvió una iglesia cómoda, una iglesia egoísta como Pedro. Pedro está pensando en él, en sus intereses. Por eso es que va y le dice a Jesús esto. Y Jesús lo reprende diciéndole: Pedro, estás mal, Pedro. ¿Qué final queremos darle a la historia nosotros? ¿Queremos edificar una vez sobre el fundamento de Cristo? Esa fue la intención hace 9 años. Vamos a cumplir 9 años. Hemos tratado de edificar, de levantar la iglesia en el sentido espiritual bajo la dirección de Cristo. Anhelamos ser una iglesia victoriosa que arrebate las almas del infierno. Y queremos ser una iglesia de puertas abiertas, donde aquellos que necesitan la salvación puedan encontrarla. Pero el final lo dictamos nosotros. Podemos, como Pedro, ir delante de Dios y decirle: Señor, está bonito todo eso que describes, tu expectativa es muy buena, pero esto es todo lo que tenemos para dar. Esta es nuestra realidad y no queremos movernos de allí.
Queremos ser una iglesia cómoda, una iglesia que no se afane por andar buscando a los perdidos, que venga el que quiera y el que no, pues que se vaya al infierno. Literal. Gracias a Dios que el Señor Jesús no le hizo caso a Pedro. Gracias a Dios que Pedro entendió en el examen extraordinario o de título, o ya la última oportunidad, sabrá Dios hasta dónde se llevó, pero entendió. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque te acuerdas que Jesús dijo: te daré las llaves. En Hechos 1:8 Jesús le dice a sus seguidores: y serán mis testigos, ¿en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pedro entendió, porque en Hechos 2, tú lo vas a leer en los devocionales, ya vamos en Hechos, ya pasó de hecho. En Hechos 2, Pedro toma esas llaves de la autoridad y con un sermón abre las puertas de la iglesia en Jerusalén. En Hechos 8, los discípulos, por causa de la persecución, empiezan a compartir en Judea y Samaria. ¿Saben a quién mandan a inspeccionar ese movimiento? Mandan a Pedro junto con Juan. ¿Y qué hace Pedro? Él toma las llaves y abre las puertas para que los de Judea y los de Samaria entren a la iglesia. Y en Hechos 10, Dios lleva a Pedro con Cornelio, que era un romano, que había juntado a toda su familia romana, es decir, estamos hablando de una nación más lejana, y al mensajero que Dios quiere usar para llevar a la salvación a esas personas. ¿Quién creen que es? Es Pedro. Y ahí va Pedro y toma las llaves y abre las puertas para que Cornelio y su familia vengan a Jesús, vengan a la salvación. Pedro entendió. ¿Entenderemos nosotros? Tenemos una oportunidad. Este es nuestro año de oportunidad de regresar a las bases, de regresar a los orígenes. Cierra tus ojos.